San Marcos. Hoy se ha leído parte del capítulo 16. Marcos, por favor, capítulo 16. Se ha leído desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Yo voy a leer desde el versículo 9 hasta el final del capítulo. Marcos capítulo 16, por favor, desde el versículo 9 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y termina el evangelio diciendo: amén. Y ustedes dicen un fuerte amén también. Amén, gloria a Dios. Es muy importante que cuando alguien termine de orar, lo digo para los que vienen por la mañana, lo digo para los que oran con nosotros antes del culto, lo digo para los que vienen a la iglesia, cada vez que alguien termine una oración, los que estamos allí presentes tenemos que decir un fuerte amén. Y cuando se termine de leer una porción de la palabra de Dios, la iglesia tiene que responder con un fuerte amén. Con un fuerte amén. Con un fuerte amén. ¿Qué significa amén? Algunos dicen así sea. Bueno, eso es lo que generalmente se suele decir. Pero amén significa las iniciales de la palabra amén, el melech, el rey sea alabado, el Señor sea alabado. Tengo un libro que habla acerca de la palabra amén, y es un libro así de gordo. Un estudio bíblico acerca de la palabra amén. Muy interesante, por cierto, aún no he terminado de leerlo. Amados hermanos, tenemos 4 evangelios en nuestras Biblias. ¿Me podéis decir los nombres? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otra vez, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De los 4 evangelios, el más antiguo es el de Marcos. Marcos no fue un discípulo del Señor Jesucristo. Sabemos muchas cosas de él, pero también sabemos que él no fue un discípulo del Señor como lo pudo ser Mateo, Santiago, Juan, Pedro o cualquier otro. Digamos que Marcos fue el que fue creyendo poco a poco. Hay gente que de golpe entiende el evangelio y comienzan a trabajar para ir con la ayuda del Señor cambiando su vida. Pero Marcos es el que se va convirtiendo progresivamente. Es el que se va convenciendo y creyendo poco a poco. Y puede ser que a lo mejor alguien en esta tarde se sienta muy identificado con Marcos. Una persona que va poco a poco, pero que en ese poco a poco, en ese pequeño avanzar, cada día se va fortaleciendo más y más en el Señor. Les voy a decir algo que les va a llamar mucho la atención. Seguramente a lo mejor en su vida han oído esto. El Evangelio según San Marcos, los manuscritos más antiguos de este Evangelio, terminan en el capítulo 16, versículo 8, que se ha leído esta tarde. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temor y espanto,
y no ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahí termina el Evangelio de Marcos. Él no escribió desde el versículo 9 hasta el versículo 20. De hecho, el estilo literario del Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el 16, versículo 8, es de una forma, y los versículos que yo he leído se notan que no los escribió Marcos. ¿Quién los escribió? Nadie lo sabe. Seguramente Marcos, dicen algunos comentaristas, sufrió martirio y no logró terminar, como él tenía la idea, su evangelio. Y probablemente otra persona mucho tiempo después añadió, sin contradecir, ni mucho menos lo que él ya había escrito, desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Esto os lo digo por si en alguna ocasión habláis con alguna persona que os dice, pero en los manuscritos más antiguos del Evangelio según San Marcos, no aparece desde el versículo 9 hasta el 20. Para que no te quedes con la boca abierta y no sepas qué decir, ya te lo estoy diciendo yo. Pero no solamente pasa con Marcos, sino incluso con la mismísima Torá. Moisés no escribió su muerte. Alguien tuvo que escribir cómo moría Moisés, y seguramente fue Josué. Así que esto no nos tiene que sorprender, ni muchísimo menos, sino que simplemente es como un resumen de todo lo que él ha estado tratando de explicar a lo largo del Evangelio. Ahora bien, la Biblia nos enseña que después de la crucifixión del Señor Jesucristo, sus discípulos quedaron tan tocados, tan hundidos, que se pegaron, por lo menos tenemos constancia, según el versículo 10, 3 días sin parar de llorar. Dice aquí que ellos estaban tristes y llorando. Cuando ella va a visitar a los discípulos para decirle que lo ha visto, que el Señor ha resucitado, ya han pasado 72 horas. Y ellos en esos 3 días no han podido parar de llorar, porque ha sido un golpe tan tremendo. Jamás en la vida ellos podían imaginarse de que a su Señor lo iban a crucificar y a matar. Ellos lo habían dejado todo. Habían dejado sus trabajos, sus familias, sus hijos, todo, para seguir supuestamente al verdadero Mesías, al que vendría a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a darles una patada a los romanos y a volver a instaurar el sistema de monarquía desde el Antiguo Testamento. Y sin embargo, cuando lo ven que ha muerto por los enemigos del pueblo, ellos no dan crédito. ¿Qué le vamos a decir ahora a nuestros vecinos? ¿Qué le vamos a decir a nuestras esposas, a nuestros hijos? ¿Que nos hemos equivocado? ¿Que hemos seguido equivocadamente durante 3 años con toda sinceridad a un hombre que al final era uno más? Amados hermanos, hay gente que se lleva tremendas desilusiones en la vida y en algunos casos no logran superarlas jamás. Pero gracias al Señor que tenemos un Dios que no solamente sana físicamente y no solamente echa fuera demonios, sino que es un Señor todopoderoso que restaura a las personas que se sienten heridas emocionalmente por una desilusión, por un palo, por un desengaño que se llevaron en la vida. Pero el Señor se apareció a estos hombres primeramente para restaurarlos por dentro. Y hay muchas personas que tienen muchos planes de hacer cosas, pero hasta que no seas restaurado interiormente, ¿qué vas a decirle a los demás? No podemos ofrecerle ni darle a los demás lo que no tenemos. Si no tenemos paz, ¿de qué paz estás hablando? Si no tienes el gozo del Señor en tu corazón, ¿de qué gozo vas a estar hablando? ¿De qué amor de Dios vas a estar hablando si ni siquiera tú te has terminado de enamorar de Él? Siempre hay algo que lo sustituye. Siempre hay algo más importante que el Señor. Ellos no tenían ningún mensaje que transmitir. Fijaros qué interesante que cuando el Señor se aparece a estas mujeres, fundamentalmente a María Magdalena, la Biblia nos enseña en el versículo 3, Marcos 16:3, que ellas iban por el camino preguntándose quién nos podrá remover la piedra. Ellas habían visto el lugar exacto donde el Señor lo habían puesto. Habían visto cómo la guardia se ponía frente a la tumba impidiendo que llegara nadie al sepulcro del Señor. Ellos habían visto cómo habían puesto un sello, ¿verdad? Un precinto para que nadie se acercara a la piedra. Ellos habían visto cómo habían colocado, cómo habían puesto aquella enorme piedra. Y ellas querían llegar hasta el cuerpo del Señor para terminar el trabajo que habían dejado a medias el día que lo crucificaron.
Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a acercarnos a Él? Es una piedra enorme, hay demasiados obstáculos. Y ellas no sabían que todos los obstáculos ya habían sido vencidos en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nos rompemos la cabeza? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a conseguir aquello? ¿Y cómo se va a abrir esta puerta? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y el Señor dice, no te preguntes el cómo. Ellas cuando llegaron al sepulcro se dieron cuenta de que la piedra no era ningún problema. Ellas cuando llegaron al sepulcro se dieron cuenta de que los romanos ni siquiera estaban allí. Ni siquiera el mismísimo Señor estaba allí. Porque ellas iban con la idea de visitar y de volver a ungir a un muerto, a un cadáver. Pero un ángel le dijo, no llores, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado, dice el Señor. Y es hora de que nos demos cuenta de qué Dios tenemos. ¿Qué Dios tenemos nosotros, hermanos? ¿Un Dios que nos puede ayudar en nuestras flaquezas y debilidades? ¿Sí o no? ¿Es un Dios que nos puede sanar en momentos de enfermedad? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué dudamos? Porque somos tan vagos espiritualmente hablando cuando se trata de servir a Dios. ¿Por qué dudamos del poder de Dios? Porque hay personas que vienen una temporada a la iglesia y luego se marchan otra vez. Y no terminan de poner su mano en el arado y de ser fieles al Señor y creer en su palabra y aguantar un día y otro día. ¿Por qué? Porque no terminan de confiar en Dios. Porque siempre hay algo que se interpone entre ellos y el Señor. Y así estaban estas personas. Viene una mujer con una noticia maravillosa. He visto al Señor. Ha resucitado. La muerte no ha acabado con Él. Los gusanos no se lo comieron. Los romanos salieron corriendo. La tumba estaba vacía y no le creyeron. Luego llegan otros dos, los famosos del camino de Emaús, que le vieron y dice que cuando hablaban con Él ardían sus corazones. Lo cuentan creyendo que van a contagiar con su ánimo a la gente y no se inmutan. Porque hay gente que digas lo que digas, prediques de lo que prediques, enseñes lo que enseñes, no cambian. ¿Será algo nuevo? ¿Será, como dicen algunos, una señal de los últimos tiempos? No, no tiene nada que ver con los últimos tiempos. Ya desde el primer siglo encontramos a creyentes que le dijeras lo que le dijeras, le contaras lo que le contaras, ni se inmutaban, seguían dudando, seguían duros en lo más profundo de sus corazones. Y es que así es el corazón del hombre. Le cuentas un milagro, bueno, ya será menos. Tal vez no estaba enferma, ella creyó que estaba enferma y ahora resulta que dice que Dios la sanó. Y siempre buscamos como excusas, en vez de decir, gloria a Dios, nuestro Dios no está muerto, está vivo y sigue tocando, sanando, liberando y haciendo maravillas. Ellos no creían, no, estás loca, no puede ser. Al final dice que el Señor se tuvo que aparecer a todos los discípulos. Sin embargo, esa no era la idea inicial, recuerden. La idea era que ustedes van a mis discípulos, les cuentan las buenas nuevas de que he resucitado y les dicen que se vayan a Galilea, que yo los estaré esperando en Galilea. Pues el Señor tuvo que entrar a la casa donde estaban encerrados por miedo a los judíos en Jerusalén, porque no dieron ni un solo paso. ¿Cuántas pruebas necesitamos para terminar de creer en Dios? ¿Cuántas más? ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros que no haya hecho? ¿Hay algo que se quedó a medias y no lo terminó de hacer? ¿Hay algún versículo que tenía que haberse escrito y no se escribió? ¿Hay algo que el Señor podía haber hecho mejor de lo que lo hizo y se quedó a medias y no se completó la historia? No, hermanos. No es que se dejara la historia a medias. No es que la palabra esté incompleta. Es que nuestros corazones no terminan de creer verdaderamente y de aceptar y de interiorizar que tenemos al Dios todopoderoso, al Dios más poderoso que jamás ha existido y existirá dentro de nuestras vidas. No terminamos de creernos eso. Cualquier palabra, cualquier crítica, cualquier historia nos desanima y allí se fue toda la fe, toda la fidelidad y toda la memoria de todo lo que el Señor había hecho en nuestra vida. ¿De qué sirvieron tantos milagros? ¿Vieron cómo el Señor caminó por encima de las aguas? Yo nunca he visto a nadie que camine por encima de las aguas. El mismísimo Pedro tuvo esa experiencia. Yo nunca la he tenido y seguramente nunca la tendré. Ellos fueron testigos de cómo el endemoniado gadareno con más de 2000 demonios. Aquí dice que María Magdalena tenía 7. El endemoniado gadareno tenía 2000 demonios. Se llamaba Legión. Lo ataban con cadenas. Vivía en los sepulcros. Era un peligro viviente. Y vieron cómo fueron liberados.
Fue liberado aquel hombre del poder de Dios. Ellos vieron la resurrección de Lázaro. Ellos fueron testigos de la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos vieron cosas impresionantes. ¿Y cómo es posible que duden? ¿Es que acaso se olvidaron de que las Escrituras decían que el Mesías tendría que morir? A veces tenemos una tendencia a olvidar lo que siempre deberíamos de recordar y una tendencia a recordar lo que deberíamos de olvidar. Y por eso el Señor, una de las cosas que le dice a María Magdalena es: dile a mis discípulos, versículo 7, dile a mis discípulos que voy delante de ellos a Galilea y allí me verán. Y añade: y dile a Pedro también. Pero una pregunta, ¿Pedro no era discípulo del Señor? Con que le diga: dile a mis discípulos que voy a Galilea, sobra el mencionar a Pedro. No, no sobra. En la Biblia ya ha dicho millones de veces que no sobra nada, no falta nada. Pedro apostató del Señor. ¿Sabéis lo que es eso? Hoy en día hay muchos apóstatas también. No solamente era Pedro, personas que reniegan de la fe, personas que dan marcha atrás, personas que abandonan el camino del Señor. ¿Sabe Dios por qué o por quién? Y él apostató del Señor. Dice: yo no le conozco, yo no sé quién es esa persona, no me siento identificado con ese hombre. Y profirió todo tipo de palabras y de insultos y sabe Dios cuánta cosa más. Por lo tanto, él mismo se borró de la lista de los discípulos. Él mismo quedó descalificado para ser un discípulo del Señor. Ya no quiere ser un discípulo, muy bien, no lo quiere hacer. Y por eso dice el Señor: díganle a mis discípulos y a Pedro, aquel que dijo aquella noche que me iba a defender y me abandonó, aquel que menospreció al resto, diciendo: aunque estos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Incluso aunque tenga que ir a la misma muerte contigo, cuenta conmigo. A ese díganle que también lo estoy esperando. No sé si hay aquí algún fracasado de la vida. No sé si hay aquí alguien que intentó servir a Dios y fracasó. Pero si en esta tarde hubiera entre nosotros una persona que estuvo bien en el Señor y ahora está fatal, y no eres ni la sombra de lo que eras, y estuviste en un nivel en tu relación con el Señor estupenda, pero que ahora estás por el suelo, también a ti hoy el Señor te habla y te dice: también me quiero volver a reencontrar contigo, también cuento contigo, aunque tú no cuentes conmigo, aunque tengas otros negocios y asuntos y cosas más importantes que hacer. Para el Señor lo más importante eres tú. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra cosa que desplace al Señor. Para el Señor nosotros somos la gente más importante. Su amada iglesia dice que la ama, la sustenta y la cuida. Hay gente que a la iglesia ni la sustenta, ni la ama, ni la cuida. Pero sin embargo el Señor a su pueblo, aunque sea infiel, aunque sea rebelde, aunque sea testarudo, nunca dejará de amarlo, porque nuestro Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Díganle a Pedro que también cuento con él. Y gloria a Dios, porque nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad, y de la tercera, y de la cuarta, y de la quinta. ¿Cuántos lo saben? Gloria a Dios. La Escritura dice que cuando se apareció al Señor, versículo 14, hay dos cosas que les reprochó. Número 1, su incredulidad. Y número 2, su dureza de corazón. Quédate con estas dos expresiones: incredulidad y dureza de corazón. Cuando nosotros nos negamos a creer en Dios, cuando nosotros nos cerramos en nosotros mismos y nos olvidamos de que Dios es un Dios poderoso, y negamos que Él pueda hacer milagros en mi vida, le estás dando lugar a la tristeza y al desánimo y a la angustia y a la depresión. No hay gente más triste y no hay gente más amargada y no hay gente más insatisfecha en la vida que aquellos que se niegan a creer en Dios. Una persona que no quiere saber nada con Dios jamás tendrá el gozo de la salvación. Jamás podrá ser libre, porque la libertad no viene por el conocimiento intelectual del Señor. La libertad viene cuando conocemos la verdad, y la verdad, que es Él, nos hace libres. Es la única manera de poder experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si te quieres seguir manteniendo en tu postura de negar la existencia de Dios, de negar lo que Él ha hecho por ti, de cerrar tu corazón, de hacer oídos sordos a lo que desde aquí se dice semana tras semana, nunca tendrás la excusa de que nadie te habló del amor y del perdón de Dios. Si quieres cambiar a Dios por una mujer, si quieres cambiar a Dios por un trabajo, si quieres cambiar a Dios por cualquier otro placer, allá tú. Pero nunca podrás decir: el Señor no habló a mi corazón.
Hablamos muchas veces así, muy a la ligera, de que Pedro negó al Señor. ¿Y cuántos le niegan hoy en día? ¿Cuántos niegan al Señor hoy en día? Y hablamos muy a la ligera de que Judas traicionó al Señor y lo vendió por unas cuantas piezas de plata. ¿Y cuántos venden al Señor hoy en día por un trabajo, por un hobby, por un deporte, o sabe Dios por cuánta cosa? El espíritu de Judas sigue estando latente en la sociedad hoy en día. Hay muy pocos que sean capaces de mantenerse al pie de la cruz, aún viéndolo morir. Pero yo sé que mi Señor vive. Allí estuvo Juan. Y por eso Juan delegó en él responsabilidad. Por eso Juan le dijo: cuida de esta mujer que ha sido mi madre. Llévatela y cuida y manténla en el hogar. ¿Por qué? Porque el Señor solamente va a usar en los últimos tiempos a hombres y a mujeres fieles. ¿Cuántos dicen amén? La fidelidad no está de moda. La fidelidad ya no está de moda. Hoy en día la proporción de divorcios entre cristianos ya ha alcanzado y superado a aquellos que se denominan como no cristianos. La fidelidad no es algo que esté de moda. Hoy en día se aguanta muy poco. Se aguanta muy poco. Sin embargo, el Señor lo que está buscando en nosotros son personas fieles. Personas que sean capaces de estar cuando se siente y cuando no se siente. Cuando hay y cuando no hay. Cuando hay bendición y cuando hay prueba. Pero ahí están siempre al pie del cañón. Ese tipo de gentes escasean hoy en día en las congregaciones. Pero amados hermanos, el Señor en esta tarde nos está hablando para que nos demos cuenta de que se puede salir de la esclavitud, de la insatisfacción y de ese círculo vicioso llamado monotonía o rutina o religiosidad. Pero tenemos que encontrarnos con Él cada día. ¿Cuántos dicen amén? Cada día tenemos que encontrarnos con el Señor. ¿Por qué María hablaba diferente? ¿Por qué María Magdalena tenía una forma de expresarse diferente? Porque se había encontrado con el Señor. ¿Por qué ellos lloraban y estaban tristes y lamentándose y quejándose? Porque no se habían encontrado con el Señor. ¿Por qué no fueron al sepulcro? Él lo había dicho: destruid este templo, pero en 3 días lo volveré a reconstruir. Y uno de ellos escribió tiempo más tarde que no se refería literalmente al templo de Jerusalén, sino a su cuerpo. Se olvidaron rápidamente de que su cuerpo sería crucificado en una cruz. ¿Cuántos discípulos fueron temprano a la mañana a ver si era o no era verdad lo que él había dicho? Ni uno. Solamente María Magdalena. Por eso ella hablaba diferente, por eso ella tenía que ofrecer al mundo algo distinto, porque se había encontrado con el Señor bien temprano a la mañana. Ellos mientras lloraban, ellos mientras estaban encerrados en aquel aposento por miedo a los judíos, ella estaba divulgando al mundo que el Señor Jesucristo había resucitado. Aleluya. Y la pregunta es: ¿tienes algo que decir? ¿Sobre qué giran tus conversaciones? ¿Qué mensaje tienes tú que dar a esta isla, a este país? ¿Qué tienes tú que ofrecer a esta tierra? ¿Qué tienes tú que ofrecer a esta sociedad? ¿Hay mensaje renovador en tu vida? ¿Hay una pasión por Cristo hoy más que cuando le conociste hace 1, 2, 20 o 30 años atrás? Algunos dicen que eso es lo que se llamaba el primer amor. Pues a mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron que la expresión el primer amor es exactamente eso, el primer amor, lo más importante. No hay hijo, no hay mujer, no hay marido, no hay trabajo, no hay deporte, no hay hobby, no hay afición, no hay sueño, no hay proyecto, no hay nada por encima de mi Señor. Mis conversaciones, mi tiempo, mi dinero, mi energía, toda mi vida gira en torno al Señor, porque no hay nada más grande y digno de alabanza que mi Señor. No me interesa otra cosa en la vida. Sin embargo, siempre me he preguntado, como dice la canción, ¿por qué hay tan poca gente que quiera servir al Señor? Y nadie es capaz de darme una respuesta que me satisfaga. Si Él es lo más grande y lo más importante y lo más hermoso, y nos ha cambiado la vida, y íbamos directos a la condenación eterna, al infierno, y ahora el Señor ha transformado nuestro lamento en baile, ha perdonado todos nuestros pecados, ahora soy un hijo de Dios. ¿Cómo es posible que por Él no sea capaz de esforzarme a veces, pero para trabajar para el mundo sea capaz de reventarme, incluso sabiendo que no me van a pagar lo que yo merezco por el trabajo realizado? Son contradicciones de la vida, pero es la pura realidad. La Escritura dice
que cuando se encuentra con los discípulos les deja bien claro: sois unos incrédulos y sois personas duras de corazón. Pero a pesar de esto que les dice, hay algo muy interesante en el versículo 15, y quiero que lo leas conmigo. Marcos 16:15 es un texto muy conocido de la Escritura, tal vez uno de los versículos más conocidos de todo el Nuevo Testamento, que dice así: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No les oigo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Otra vez, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál fue la última vez que le hablaste a un inconverso del amor de Dios? ¿A quién le hablaste la última vez del amor de tu Señor? Algunos ya ni lo recuerdan. Algunos a lo mejor se atreverían a decir: la verdad es que nunca he compartido mi fe con nadie. He mantenido una fe muy personal, muy individual: mi casa, mi iglesia, mi trabajo, mi casa, la iglesia, mi casa, la iglesia, mi trabajo, pero de ahí no me saquen. Sin embargo, tenemos un llamado, una responsabilidad, una misión, una orden: id por el mundo y prediquen el Evangelio. Primeramente hay que saber lo que es el Evangelio. El Evangelio no es atraer a la gente a nuestra iglesia. El Evangelio no es cambiar a la gente por fuera. El Evangelio no es cambiarlos de religión. El Evangelio es conocer a Cristo, porque sin Cristo no hay Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de que hay una esperanza, de que hay una respuesta, de que hay un camino que lleva directamente a la presencia del Dios eterno. Y ese camino se llama Jesucristo. Y vino hace 2000 años y nos enseñó lo que tenía que enseñarnos. Y nos dio un ejemplo tremendo para que ahora nosotros siguiéramos difundiendo por el mundo sus enseñanzas y su palabra. Eso es el Evangelio. A veces nos preocupamos mucho de cambiar a la gente por fuera. Y podemos cambiar a la gente por fuera, sí, no es tan difícil. Pero ¿y por dentro? ¿Quién cambia los malos sentimientos? ¿Quién cambia los traumas, los complejos? ¿Quién cambia verdaderamente las ataduras? ¿Quién liberta a una persona verdaderamente de sus demonios, de sus temores, de sus fracasos? ¿De quién los libera? Solamente el poder del Señor Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios, decía el apóstol Pablo. Poder de Dios para salvación, para cambiar el mundo entero. Si el mundo abrazara el Evangelio hoy, se acabarían las guerras. No habría odios, no habría venganza, no habría celos, no habría envidia, no habría nada, sino que habría amor, porque el Evangelio es el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Dice: vayan, no esperen a que la gente venga a ustedes. Vayan, prediquen el Evangelio en las universidades, en los institutos, en las plazas, en los mercados, en las calles, por todas partes hablan del Señor. No sean ovejas estériles. Años y años y años y años y no nos reproducimos ni le hablamos a nadie del Señor. Y dice la Biblia: y si lo hacéis, si sois capaces de salir de vuestro mundito, de vuestras estructuras religiosas, si sois capaces de salir más allá de Jerusalén, ir a Samaria, ay amigos, Samaria, a los que son diferentes a nosotros, a los que hablan diferentes, a los que tienen otras costumbres diferentes a las nuestras. Si sois capaces de ir a Samaria y luego a Judea y hasta lo último de la tierra, a ustedes que se atreven a hacer eso, estas señales les seguirán a los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay personas que no hay fruto en su vida, no les siguen las señales. Porque las señales siguen a los que creen y a los que obedecen el Evangelio. Hay creyentes que la estela lo que van dejando detrás es un rastro de ¿qué? Sin embargo, la estela que va marcando una persona que sirva al Señor es ver vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. No me importa si Dios me va a dar un trabajo o no, yo voy a servir a mi Señor a pesar de que me dé o no me dé un buen trabajo. Y yo voy a servir al Señor, me sane o no me sane, me da igual. Porque el Señor me ha dicho que tengo que predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Algunos oirán, otros se burlarán, pero otros, dice la Biblia, creerán. Y en esta tarde nosotros estamos aquí porque alguien un día nos habló del Evangelio
y entendimos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y le aceptamos y le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿sí o no? No estamos aquí para verme a mí, ni yo estoy aquí para verles a ustedes. No estamos aquí para cumplir y decir, bueno, ya fiché y ya fui el domingo al culto. No, estamos aquí para que Dios nos revolucione y Dios nos abra los ojos y nos sacude y nos demos cuenta de que allá afuera el mundo nos está esperando a nosotros. Y dice, estas señales seguirán. No dice, señales seguirán, no. Sino dijo, estas señales seguirán. ¿Por qué? Porque por ahí hay algunas señales aparentemente de Dios, pero no son de las que Dios habló. No son señales bíblicas. Son señales que pueden llamar la atención. Son señales que atraen a las almas inconstantes, a las personas ingenuas en la fe, que no tienen madurez en Cristo, y toda señal y toda manifestación dicen, esto es de Dios. No somos niños fluctuantes, no somos ingenuos ni tontos, que nos dejamos seducir y arrastrar por cualquier persona con un don de palabra espectacular y que se manifiesten una serie de señales que ni en Cristo se vieron. Ni Cristo manifestó esas señales. ¿Cuáles son las señales que podemos esperar hoy en día los que servimos al Señor? 4. Y la primera de ellas es, en mi nombre echarán fuera demonios. Dígalo fuerte, en mi nombre echarán fuera demonios. En otras palabras, el diablo no podrá resistir al poder de Dios que está en tu vida. El diablo no podrá prevalecer por encima de un hijo de Dios. El diablo será contrarrestado, vencido, humillado y expulsado por el poder del Señor. Eso significa que habrá una autoridad delegada de Él en nosotros para poder avanzar en victoria y para que el reino de las tinieblas no prevalezca, sino que el reino del Evangelio esté por encima. Porque hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. A estar siempre arriba y nunca abajo. Y por eso dice la Biblia que los demonios saldrán en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa señal se tiene que ver en nuestras vidas. Y cuando estás hablando con una persona, si notas que haya un demonio, que no es que es un ataque epiléptico, es que es una depresión, es que es una manía, déjate de cuentos. Hay personas que tienen demonios y ni siquiera se han dado cuenta que los tienen. Hay personas que están todo el santo día empastillados y con tratamientos que los tienen atontados, perdidos. Y lo que necesitan es ser liberados por el poder de Dios y no tratados por un psicólogo o por un psiquiatra. Y la segunda señal dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Habláis nuevas lenguas? ¿Ya habláis en lenguas todos? Porque esta es una promesa de Dios para la iglesia. Alguien dijo, no, pero eso era para los tiempos de los discípulos, porque era una forma de ir por el mundo y utilizar esas lenguas, utilizar esos idiomas para evangelizar al mundo en el idioma de esas naciones que ellos no dominaban y conocían. ¿Y a ti quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó a ti eso? Vamos a ver lo que dice la Biblia referente a esta manifestación. En Hechos capítulo 2, por favor, use su Biblia esta tarde, hermano. Hechos capítulo 2, versículo 1. 50 días habían pasado desde la crucifixión del Señor. La Pascua se había celebrado 50 días atrás. Ahora estamos en otra fiesta importante del calendario bíblico, la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés, como vulgarmente se le llama. Dice que ese día, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Primer requisito. De repente, así, sin esperarlo, de golpe, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, no solamente sobre los discípulos, no solamente sobre los cabecillas de la iglesia, sino sobre todos ellos. Versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, no unos pocos, absolutamente todos fueron llenos. ¿Y cómo sabían? ¿Qué evidencia exterior demuestra que estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo sabían?
Dice, porque todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No eran lenguas aprendidas en una sinagoga o en una escuela rabínica, sino eran idiomas que no conocían, pero comenzaron milagrosamente a hablarlos. Y entonces dice en el versículo 5, que en ese momento, en esa fiesta, estaban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice que hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. La multitud estaba confusa, los discípulos no estaban confundidos. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, lo hemos leído, amén. Los confundidos eran las multitudes que no entendían lo que allí estaba pasando. Y estaban confundidos, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahora comienzan a enumerar nacionalidades, países que estaban allí representados ese día. Partos, medos, elamitas. Los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, vaya contando, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos o convertidos, cretenses, árabes, les oían hablar las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros burlándose. Siempre habrá los que se burlan, dentro y fuera de la iglesia, siempre. Otros decían, burlándose, están llenos de mosto. Ahora viene la explicación bíblica. Ya hemos visto la experiencia. De repente se llena la casa de un viento. Lenguas repartidas como de fuego comienzan a posarse sobre los 120 que estaban en el aposento alto. La señal, comenzaron a hablar idiomas que no habían aprendido, que no conocían. Ahora hay que explicar lo que allí está pasando. Y Pedro en el versículo 14 se pone en pie y dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Todas las cosas importantes en la historia de la humanidad, Dios las ha hecho bien temprano a la mañana. Y si no, hagan un estudio de todo lo importante que Dios ha hecho, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, y las cosas importantes que han tenido una trascendencia mundial y que han impactado a la humanidad, Dios siempre las ha hecho bien temprano a la mañana, incluida la crucifixión y por supuesto incluida también la resurrección. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes, digan amén a esto. Esto es para ustedes. Y sobre los ancianos dice, soñarán sueños. Diga a los ancianos, amén. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen ahora ustedes, hermanos. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y si damos un salto en la lectura, quiero que vengan conmigo.
Dice la palabra de Dios en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, el Señor, o Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Y dice, escucha bien esto, porque para vosotros, es decir, los que estaban en aquel momento allí, escuchando el mensaje, para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, es decir, no solamente esto es para esta generación, sino para la siguiente también, es decir, para vuestros hijos. Y sigo leyendo, para todos los que están lejos. Es decir, hay gente que tendrá esta misma experiencia que no están aquí. Están lejos, pero también la promesa es para ellos. Y concluye diciendo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos dicen amén? Si no te sientes identificado con el vosotros, está bien, porque ella ha dicho que ese vosotros son los que estaban allí. Si no te sientes identificado con esto también es para vuestros hijos, es lógico, porque puedes decir, bueno, era para los hijos de aquellos. Si no te sientes identificado con los que viven lejos, está bien, pero de alguna manera te tienes que sentir identificado con cuantos nuestro Dios, el Señor, nuestro Dios, llamare en el futuro. Es decir, que no es una experiencia aislada, no es algo de 4 privilegiados, no es algo que ha ocurrido aquí y nunca más se volverá a repetir en la historia, sino que esto es una promesa de un profeta llamado Joel, que con una visión profética lanzó la palabra 800 y pico de años antes del nacimiento de Cristo, diciendo: llegará un momento en la historia en la que el Señor derramará de su espíritu no sobre siempre los mismos, los reyes, los profetas, los jueces o los reyes, punto. Sino que llegará un momento que el rayo de acción se ampliará y el Señor derramará de su Espíritu Santo sobre siervos, sobre siervas, sobre ancianos, sobre jóvenes, sobre todo tipo de personas, sobre toda carne. En otras palabras, la bendición de Dios es para todo hijo y para toda hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora podemos entender por qué el Señor le da tanta importancia a esta experiencia. Fijaros qué importancia le da. Sé que a algunos no le dan ninguna. Así les va. Así les va. Pero fijaros qué importancia le da el Señor a esta experiencia, que cuando le dice a sus discípulos, porque hay que leer los pasajes paralelos, no solamente una parte. Cuando el Señor le dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Marcos no lo dice, pero en otro evangelio dice: pero antes id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre, porque yo rogaré a mi Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, no os dejaré ahí tirados con una responsabilidad tan grande que os va a terminar asfixiando, sino que el poder que yo he tenido, la capacitación sobrenatural que ha habido en mi vida, de tal manera que he podido vivir una vida sobrenatural, también sobre ustedes vendrá ese poder, esa capacitación, esa llenura, para que puedan llevar a cabo la gran comisión. Se van, el Señor asciende a la presencia del Padre, se sienta a la diestra de Dios Padre, intercede por sus discípulos y por nosotros, y 10 días después ocurre esta experiencia sobre aquellas personas. Y ese día en Jerusalén, por primera vez en la historia, 120 personas que no habían previamente aprendido esas lenguas, que no habían estudiado en escuelas esos idiomas, comienzan a hablar espontáneamente, inspirados, impregnados del Espíritu Santo, de tal manera que aquel hombre que fue incapaz de sentirse identificado con Cristo la noche que le dijo una muchacha: tú eres uno de ellos, y él negó y negó y negó que no soy y que no tengo nada que ver, ese mismo hombre, cobarde, incapaz
de dar testimonio público del Señor, ese mismo hombre es el que el Señor utiliza en el día de Pentecostés, 10 días después, para ponerse de pie delante de una multitud enorme y decir: un momento, aquí lo que pasa es esto, esto, esto y esto. ¿Qué produjo el cambio en Pedro? Él tenía el conocimiento, él sabía quién era el Señor, él sabía los milagros del Señor, pero no tenía poder para explicar ni una sola palabra del Evangelio. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, nadie tuvo que decirle: Pedro, ¿te puedes poner de pie? Pedro, explica un poco lo que está pasando aquí, sino que como un resorte se levanta y dice: un momento, lo que está pasando es esto, esto y esto. Y predicó con una unción, con un respaldo de Dios tan tremendo, que aquellos que días atrás habían querido y mataron al Señor, ahora se compungen, ahora se conmueven y le dicen a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Porque hemos metido la pata hasta el fondo, hemos matado al autor de la vida, hemos matado a nuestro Mesías, pero tú nos has dicho que está vivo, que el Padre lo ha levantado, ¿y ahora qué hacemos? Dice: arrepiéntanse, bautícense, y el Señor perdonará vuestros pecados y os mandará la promesa del Padre, como también a nosotros nos ha ocurrido lo mismo en esta mañana. Amados hermanos, esa es la segunda señal. La primera era echar fuera demonios, la segunda era que hablarían nuevas lenguas. La tercera tiene que ver con una protección sobrenatural, una protección que dice aquí que hasta serpientes atacarían a sus discípulos, como el caso de Pablo en Patmos, en la isla de Malta, y no murió. Intentarían matarlos, poniéndoles veneno en las comidas y en las bebidas, y habría una protección sobrenatural sobre sus vidas. Es decir, el Señor los va a guardar, dice: yo os envío entre serpientes y escorpiones, pero no tenéis que tener miedo de nada ni de nadie, porque yo os voy a proteger. Yo os voy a cuidar. Y por eso podemos ir por la vida tranquilos, que el Señor va delante de nosotros, abriéndonos camino. Y hagan lo que hagan y digan lo que digan, el Señor siempre estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente dice: y sobre los enfermos pondréis las manos, o pondrán sus manos, y sanarán. Estas 4 señales son las señales que Dios ha prometido que acompañarán a toda persona que se atreva a ir por el mundo y predicar el Evangelio. No son señales para presumir de nada, no son señales que vienen a tu vida para sentirse superior a los demás, no. Son señales que vienen para respaldar la predicación valiente y atrevida del Evangelio de Jesucristo. Y os puedo asegurar, amados hermanos, porque la historia nos lo dice y lo sabemos, que cuanto más presionada ha sido la iglesia, cuanto más perseguidos han sido los cristianos, más grandes han sido las manifestaciones del poder de Dios. Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Por eso, amados hermanos, en este país, cuando más creció el Evangelio, fue cuando nosotros los cristianos estábamos perseguidos. Se oró para que se fuera la persecución, se oró para que viniera la libertad, y muchos, en vez de utilizar la libertad por la cual se oró por generaciones y por décadas para predicar el Evangelio, la han utilizado para pegarse la gran vida a costa del Evangelio. Y por eso estamos viendo todos los días en televisión cómo hermanos nuestros en la fe, muy cerca de donde estamos ahora, están muriendo crucificados, quemados, torturados y entregando sus vidas, pero el Evangelio en esos lugares no para de crecer, porque el Señor siempre ha prometido respaldar a su pueblo y a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, ¿cuál es el gran problema de tu vida? Porque estos tenían 2 grandes problemas: incredulidad y dureza de corazón. Y yo puse aquí en mi Biblia: ¿y cuál es nuestro problema hoy en día? La incredulidad, el pasotismo, el materialismo, la timidez. ¿Cuál es tu problema como creyente? ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Qué es lo que te impide crecer? ¿Qué es lo que te impide ser una persona madura? Y pase lo que pase y digan lo que digan y venga lo que venga, tú contra viento y marea sigues adelante. ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es la piedra en el camino que te impide crecer? Tú tienes que saberlo. ¿Qué es lo que te cuesta superar? ¿Qué es lo que siempre te lleva
a perder la bendición y la victoria del Señor. La depresión, ¿es una víctima de la depresión? ¿Eres un esclavo de pasiones deshonestas? ¿Eres un vicioso del sexo, de la pornografía? ¿Cuál es tu problema como creyente? ¿Complejos de inferioridad que te impiden creer que Dios te ama y que te quiere usar? ¿Cuál es tu problema como hijo de Dios? Ocultando, dice la Biblia, el que oculta no será prosperado y bendecido. Pero el Señor lo que quiere es que delante de su presencia y delante de Él le digamos: Señor, mi problema es el dinero. Me domina el dinero. Por dinero soy capaz de hacer lo que sea. O mi problema es esto, o mi problema es aquello. No sé cuál es. Pero estas mujeres decían: ¿quién me quitará esta piedra de en medio? ¿Cómo podré acercarme al Señor? No sé cuál es la piedra que te impide avanzar. No sé cuál es la piedra que se interpone entre el Señor y tú. No sé cuál es. Pero en esta tarde el Dios Todopoderoso, el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, está con nosotros en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Y Él quiere quitar todas las piedras del camino. Pero tienes que confesarle al Señor. ¿Cuál es tu problema? Cuando uno confiesa al Señor humildemente, buscando ayuda, Dios hace un milagro. Pero si ocultamos la cabeza bajo tierra, queriendo que la palabra pase por encima de nuestras cabezas, pero que no nos afecte, no vamos a crecer y no vamos a madurar. Quiero que todos los que estamos en esta tarde, en este lugar, pensemos en esto. ¿Cuál es la piedra que se interpone entre el Señor y yo? ¿Qué es lo que me está impidiendo crecer y avanzar en el Señor? Cierra tus ojos un momento. Si en esta tarde somos honestos y le preguntamos al Señor, o le pedimos más bien al Señor, que nos ilumine y que nos muestre dónde está el fallo, dónde está el problema, Él lo va a mostrar. Porque Él está deseando darnos luz. Él está deseando traer revelación y mostrar la realidad. Josué le pidió al Señor: Señor, ¿dónde está el problema en este pueblo? ¿Por qué hoy hemos perdido la guerra? ¿Por qué hoy hemos sido derrotados y humillados? Cuando tú nos has prometido darnos la victoria cada día. ¿Por qué hoy hermanos nuestros han caído en el campo de batalla muertos? ¿Por qué niños se han tenido que quedar hoy sin papá? Mujeres viudas. ¿Por qué, Señor? Cuando tú me dijiste a mí, Señor, que si no me apartaba de tu palabra, ni a diestra ni a siniestra, todo lo que haría me saldría bien. Y que todo lugar que pisare la planta de mi pie, tú nos lo entregarías. ¿Por qué hoy no se ha cumplido tu palabra? ¿Por qué no veo resultados en mi vida? ¿Por qué el enemigo se ha reído de mí en nuestra cara? Háblame, Señor. Muéstrame, Señor, qué está pasando aquí. Y el Señor le dijo a Josué: hay pecado en el pueblo. Habías dado la orden de que cuando entraran a Jericó no tomaran absolutamente nada. Y hay alguien que ha desobedecido la orden. Hay alguien que se le ha ido la mano. Nadie lo sabe, pero lo que el hombre no conoce, Dios lo sabe. Levantaos mañana temprano a la mañana. ¿Veis? Una vez más, temprano a la mañana. Haz desfilar a todo el pueblo delante de ti. Familias, tribus, jóvenes, ancianos, niños, todos. Y yo te mostraré el problema. El Señor le mostró a Josué que había uno entre el pueblo, un tal Acán, que se había apropiado de lo indebido.
que no había guardado la orden como el Señor la entregó y robó. Se apropió de lo que no era suyo. Y eso trajo maldición al pueblo. Y el pueblo no pudo vencer al enemigo. Es increíble cómo días atrás Jericó había sido derrumbada sus murallas por el poder de Dios. Y ahora frente a Jai no habían podido. ¿Por qué a veces hemos podido? ¿Por qué tú a veces has vencido a enemigos, a gigantes enormes y a los pequeños? A veces te cuesta derrotarlos. ¿Por qué a los enemigos grandes no tuviste miedo de enfrentarte contra ellos con la autoridad del Señor y vencerlos y derrotarlos en el nombre de Jesús? Y a los pequeñitos has sido incapaz de someterlos. Le dice el Señor a su siervo Josué: hay que volver a traer orden, hay que volver a restaurar la santidad en el pueblo, hay que volver a alinearse con Dios. Echa ese hombre, quita ese hombre de en medio. Así lo hicieron, dice la palabra. Y a los pocos días volvieron a atacar Jai y la conquistaron. Hay algunos que se lanzan a batallas creyendo que el Señor va a respaldar todo cuanto hagan y todo cuanto digan, y se olvidan que la victoria se pierde cuando no hay santidad. La santidad es la llave maestra que le permite al pueblo de Dios avanzar en victoria. No es el dinero, no son los recursos materiales, es la santidad. Cuando hay respeto a Dios, cuando hay temor de Dios, cuando hay santidad en el corazón, el Señor obra milagros, a veces sin pedirlos. Así que, amados hermanos, revisemos nuestro corazón en esta tarde. Y pregúntele al Señor: ¿qué hay en mí que se interpone entre nosotros, Señor? Y si te preguntas cómo se removerá la piedra, el Señor te dice: yo lo haré si tú me dejas. Yo lo haré si tú me dejas. Ahí donde estás sentado, hablando con el Señor, si el Señor ya te ha mostrado cuál es el impedimento, la piedra, el problema, pónselo a los pies de Cristo. Ven al Señor, pónselo a sus pies y dile: Señor, esta es mi realidad, este es mi problema, esta es mi gran debilidad, este es mi gigante. Este es mi enemigo. Y solo nunca podré vencerlo. Pero en el nombre del Señor, que me fortalecerá, veré la bendición de Dios en mi vida. Bendito sea el Señor. Oremos al Señor, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, por tu paciencia. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú nos amas con amor eterno. Y en esta tarde queremos poner delante de tu altar todo impedimento, todo obstáculo, toda piedra que nos impide avanzar en victoria. Trae santidad a la iglesia, Señor. Queremos tener un grupo de jóvenes llenos de santidad. Trae a los matrimonios santidad, Señor. Trae a todos los que estamos aquí reunidos temor de Dios al corazón. Señor, trae pasión a nuestros corazones y sobre todo mucho amor por las almas perdidas. Señor, señales seguirán a los que creen en tu nombre.
ya hemos hablado de ellas. Y queremos predicar tu palabra con valentía, sin temor, sabiendo que es un honor difundir la buena nueva del Evangelio. Aleluya. Llévate todo lo que no te agrada, Señor. Dígaselo a Él ahora. Llévate de mi vida, de mi casa. Llévate de mí todo lo que no sirve, Señor. Todo lo que es un obstáculo, todo lo que el enemigo ha puesto, todo lo que incluso yo he puesto. Quítalo, Señor. Y renueva mi corazón con el poder de tu diestra. Aleluya. Y ahora ahí donde estás, si has sido sincero, dile al Señor, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Porque tu palabra trae liberación. Tu palabra trae libertad. Y yo quiero vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No tengas temor. El temor no es de Dios. A ti te digo en el nombre del Señor, el temor no es de Dios. Dios es tu médico. Dios es tu abogado. Dios es tu amigo. No tengas miedo de nada ni de nadie. La última palabra siempre la tiene el Señor, no el hombre. Lo importante es lo que Él diga, no lo que diga el hombre. Y aquí estaremos hasta que tú quieras, Señor. Ni un día más, ni un día menos. Capacítanos, Señor, y llénanos con el fuego de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, para que con denuedo prediquemos tu palabra y aprovechemos las oportunidades que se nos presentan diariamente para decirle a este mundo, Señor, que Cristo les ama y que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Y nos quitamos un peso de encima, porque hemos puesto toda carga ante los pies del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Di conmigo, Señor, yo tengo tu paz. Tú eres mi pastor y todo temor se va ahora de mi vida, porque soy un hijo de Dios y en tu nombre tengo la victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuertes aplausos al Rey. Aleluya.